Hola, hello. Bienvenidos a otro episodio. Primeramente, le quiero mandar saludos a Karina S., que siempre me escucha y comparte desde Washington, y a Miriam F. en California, que no solo escuchó mis episodios una vez, sino que 2 veces mientras esperaba a otro episodio más. También quiero informarles que este podcast ha alcanzado a países como España, México, Francia, Uruguay, Australia, Colombia, Brasil, Polonia, Argentina, Bangladesh y, claro, Estados Unidos. Miles de gracias. Sigan compartiendo para poder llegar a más. Hoy vamos a contar una historia a petición de Carlitos, que me escucha en Arizona. Esta semana nos vamos a ir a la parte oeste de los Estados Unidos. Vamos a entrar al mundo de las estrellas. Bueno, al mundo de estrellitas. Vamos a llegar a entender que el mundo de Hollywood no es exactamente lo que todos pintan ser. La fama también viene con rabia, odio y envidia. Esta historia contiene contenido que menciona a menores de edad. Se le recomienda discreción. Yo soy Jackie Fileto y esto es Crímenes en el Oeste. En julio 27 de 1988, una mujer escuchó una explosión mientras regaba sus plantas en West Hills, en el área que antes era Canago Park. Ella, pensando lo peor, sin pensar 2 veces, marcó al 911, pues pudo ver el humo que salía de una vivienda en su vecindad. El 911 es el número que se marca para hablarle a las autoridades en Estados Unidos. Al llegar, los bomberos entraron y descubrieron a 3 cuerpos. Uno era de una niña que estaba acostada en su cama y otro de una mujer que encontraron en el pasillo. Después, en la cochera o garaje, encontraron el cuerpo de un hombre. Aquí fue donde intervino el Departamento de Policía de Los Ángeles. Ellos sabían lo que era obvio. La casa donde encontraron los cuerpos fue reportada como una casa que se estaba quemando. Lo primero era investigar por certeza quiénes eran estos cuerpos, pues vecinos pudieron dar nombres de quiénes eran los que vivían ahí. El cuerpo de la niña parecía tener las quemaduras más severas, así que para identificarla usaron récords dentales, algo común en casos de incendios donde quemaduras pueden quemar partes importantes como huellas o la cara de la persona. Así es como dieron con la identidad de Judith Eva Barcy, una niña de tan solo 10 años. La mujer fue identificada como su mamá, María Agnes Virovac Barcy, y el hombre como su papá, Joseph Barcy. Al descubrir la identidad de ellos tres, se dieron cuenta que el impacto no fue solo a la comunidad, sino que también al mundo de las estrellas y Hollywood, pues la niña, Judith, era alguien muy bien conocida en los rumbos de la televisión. Para entender un poco más, comencemos con los padres. Joseph y María nacieron y vivieron en Hungary, en español se conoce como Hungría. Ellos emigraron a Estados Unidos después que huyeron de su patria tras la invasión soviética de 1956. Pero ellos no llegaron juntos. Es más, no se conocieron hasta que estuvieron viviendo ya en California. María era una mesera y Joseph un plomero al cual conocían como Arizona Joe. Ese apodo se lo dieron por el tiempo que vivió en el estado de Arizona. En agosto 29 de 1977, María y Joseph se casaron. A los pocos meses María se embarazó y en junio 6 de 1978 nació Judith Eva Barcy. Judith era una niña como toda otra, excepto que tenía algo que la diferenciaba. A los pocos años, Joseph y María se dieron cuenta que la estatura de Judith no era lo que se refiere como normal. Era demasiado pequeña, así que el doctor recomendó darle hormonas en forma de inyección. Pero ¿quién iba a pensar que ese pequeño defecto, entre comillas, era lo que descubriera a un talento inmenso? A Judith le gustaba ir a la pista de patinaje. Era lo que le hacía sonreír
y lo que le ayudaba a distraerse de otras cosas negativas que pasaban en su vida. Y fue en esa misma pista de patinaje en el Valle de San Fernando que un equipo de comercial la descubrió. Ellos creían que era una niña pequeña de a lo mejor unos 3 años, pero en realidad ella ya tenía 5 años y medio. Pero eso es exactamente lo que buscaban. Claro, ella era menor de edad, así que tuvieron que involucrar a los padres. Sus papás, María y Joseph, aceptaron un contrato de actuación para Judith. Esto era exactamente lo que quería María para su hija. Ella siempre quiso que Judith fuera parte de la actuación. María le enseñó a Judith sobre buena postura y sobre cómo hablar profesionalmente. El hermano de María, Joseph Walden, le explicó a María que la probabilidad que Judith llegara a ser famosa era 1 a 10,000, pero María nunca se dio por vencida, y al fin pudo lograrlo. Rápidamente agarró un papel en un comercial del jugo de naranja Donald Duck en 1983. Este fue el comercial. Está en inglés y normalmente lo traduzco, pero quiero dejarle su trabajo que Judith hizo 100% a ella. Ever since Mom and Dad found out that Donald Duck is 100% pure orange juice, they've been acting kind of funny. I mean, I know it tastes good, but really. Honest, a giant green gorilla drink it all up. Oh, please. We don't know what to do with them anymore. Oh, well, maybe it's just a phase. En total, ella pudo ser parte de aunque sea 70 comerciales, pero en ese entonces todavía no hacía el dinero que uno se imagina. Su papá era plomero y no dejaba que su mamá trabajara. Como él se gastaba su dinero en bebidas y a cada rato llegaba tomado, su mamá tuvo que obtener ayuda del Estado financieramente. Para el año 1987 ya todo estaba empezando a cambiar. Judith ya trabajaba más. Ya no solo hacía comerciales, sino que también había aparecido en series de televisión como Fatal Vision, Visión Fatal, en el 84. Su primera película fue Eye of the Tiger, El Ojo del Tigre, en el 86. Para el año 1987, ella, una niña en tan solo 4º grado, ya estaba haciendo $100,000 al año. Eso es equivalente a $285,000 el día de hoy. Esto ayudó a que compraran una casa de 4 recámaras en West Hills. Era como un sueño para ellos. Pero con la fama también viene la envidia. Uno normalmente piensa que la envidia es solo entre amigos, entre colegas o hasta entre hermanos. Pero no nos imaginamos que la envidia también puede venir de nuestros propios padres. En el caso de Judith, su papá siempre fue abusivo, pero las cosas empezaron a empeorar cuando ella empezó a hacer más dinero que él. Los celos hacían que él fuera abusivo con su esposa María y también con Judith. Varias veces María reportó a Joseph por abuso a la policía, pero como no había pruebas físicas, nunca pudo levantar cargos. En la investigación, una vecina dijo que María le confesó a ella que se quería salir de esa situación, pero que no quería dejar atrás todo lo que luchó para que su hija lograra lo que había logrado. Es más, según ella tenía un apartamento de cual no sabía Joseph, donde ella se iba para desahogarse. Casi como lo hacía Judith. Acuérdense que les mencioné que a ella le gustaba irse a patinar para desahogarse de las cosas negativas que pasaban en su vida. Estas eran esas cosas. Pero antes era más abuso verbal. Al pasar el tiempo, él empezó a ser abusivo físicamente. Tomaba más y más. Hasta fue arrestado 3 veces por manejar bajo la influencia del alcohol. Para los detectives, los detalles empezaron a verse más claros. Poco a poco empezaron a construir la historia de lo que había pasado. Empezaron a encontrar reportes que demostraban que si hubieran puesto atención al momento, a lo mejor no estuvieran investigando este caso. Pues en esos documentos habían pruebas que María tenía años reportando el abuso de su esposo. Por ejemplo,
Cuando Judith tuvo la oportunidad de actuar en la película de Jaws 4, The Revenge, o sea, Tiburón 4, La Venganza, en el 87, Judith tuvo que viajar a las Bahamas. Esto causó que su padre la amenazara. Él le dijo a ella, a una niña de tan solo 9 años, que si no regresaba, le iba a cortar la garganta. Esto le dijo mientras sostenía un cuchillo en la garganta de Judith. Él sabía que ellas iban a estar bien sin él, y eso le enojaba. Incluso cuando recibieron un telegrama de Hungría diciendo que un familiar de María se estaba muriendo, él escondió el mensaje para prevenir que María y Judith se fueran. Pronto el abuso fue al diario, contra María y contra Judith. Según del trauma, Judith empezó a subir de peso, se jalaba las pestañas hasta quitárselas y también le quitaba los bigotes a su gato. En una situación, Judith empezó a llorar enfrente de Ruth Hansen, su manager de actuación, o sea, su gerente interino. Ella sugirió que María llevara a Judith a un psiquiatra de niños, y sin duda lo hizo. El psiquiatra pudo identificar que Judith sufría de abuso físico y mental severo. El psiquiatra, por deber y por preocupación, le informó todo a los servicios de protección infantil. María le explicó a la trabajadora social que ella tenía su propio apartamento en Pomona, en el condado de Los Ángeles, y que se iba a divorciar. Por esta razón, todos los cargos fueron removidos. Claro, esto nunca pasó, y aunque amigos le avisaron a María que era lo correcto, por miedo, nunca se fueron. Una semana antes de su muerte, María le dijo a su vecina Eunice, "I can't because he'll come for us and kill us, and he's threatened to burn the house down." Abro comillas. No puedo porque va a venir por nosotras y nos va a matar, y nos amenazó con quemar la casa al piso. Cierro comillas. Judith también trató de reportar a su padre de la mejor manera que pudo. Según Los Angeles Times, Judith lo comentó a sus familiares meses antes de su muerte. Según lo dicho fue lo siguiente. "My dad is miserable. My daddy is drunk every day and I know he wants to kill my mother." Abro comillas. Mi papi está miserable. Mi papi se emborracha todos los días y sé que quiere matar a mi mamá. Cierro comillas. La vecina que marcó a las autoridades tras escuchar la explosión dijo lo siguiente. "I heard an explosion and I saw smoke rising from the house. My first thought as I ran in to call 911 was, he's done it. He's killed them and set a fire in the house just like he said he would." Abro comillas. Escuché una explosión y vi humo elevar de la casa. Mi primer pensamiento mientras corrí a hablar al 911 fue, lo hizo, las mató y quemó la casa así como él dijo que lo haría. Cierro comillas. Los detectives tuvieron suficiente información que los llevó a identificar lo que pasó esa noche. O más bien, noches atrás. Parecía que Joseph le había disparado a su esposa María y a su propia hija Judith días antes. Se cree que los asesinatos fueron hechos en julio 25. Ese día, Judith tenía una audición con la producción de Hanna-Barbera Productions. Esta producción fue famosa por traer caricaturas como Tom y Jerry, Los Picapiedras, Los Supersónicos, Scooby-Doo y El Show del Oso Yogi. Esta producción después fue adquirida por Warner Brothers. Esta hubiera sido una gran oportunidad para Judith, así que alarmas sonaron cuando no atendió a esa audición. La directora de escena de actuación de Judith marcó a la casa Barcy para preguntar por qué fallaron a esa audición. El que contestó fue Joseph. Él le aseguró a la directora que María y Judith estaban en San Diego, que tenían planes de irse de la casa por definitivo, que la razón por la cual fallaron fue porque él ocupaba estar con ellas un poco más de tiempo, ya que no iban a vivir juntos. Los hechos no se sabe exactamente cómo sucedieron. Quizás María finalmente le dijo a Joseph que lo iba a dejar, o simplemente la rabia lo venció. Lo que sí les puedo decir es que Joseph cumplió con sus amenazas. Primero le disparó a Judith mientras dormía en su cama. Al lado de la cama de Judith estaba una televisión rosita
que Joseph le había comprado con el plan de que Judith lo perdonara por todo el abuso que él anteriormente había cometido, el abuso físico y mental que nunca dejó de cometer. Según, le disparó a María en el pasillo. Quizás ella se dirigía al cuarto de Judith para ver qué estaba sucediendo, o a lo mejor ella estaba suplicándole a Joseph que no le disparara a Judith, pero al ver que sí lo hizo, ella corrió y Joseph la alcanzó en el pasillo. Finalmente, Joseph estuvo con los cuerpos por 2 días antes que les aventara gasolina en sus cuerpos. Encendió la casa y caminó hacia el garaje. Quizás el plan era huir en su coche, o quizá la pensó y supo que tarde o temprano lo iban a atrapar. Como les expliqué, los detalles no se saben exactamente, pero sí se sabe lo que decidió hacer, y esa decisión fue darse un disparo a sí mismo. La policía encontró una pistola en su mano y un tanque de gasolina a 4 pies de su cuerpo. Judith trabajó en 2 películas antes de su muerte que no salieron en los cines hasta después de que su padre la asesinara. Ella nunca llegó a ver la producción final. Esas películas fueron en forma de caricatura, películas que para mí tienen un lugar muy grande en mi corazón, pues crecí viéndolas. Y hasta el día de hoy, yo y mis hermanos decimos nuestra frase favorita de la película, que es "Oh, no, no, no", la frase que usa Ducky, el personaje que interpretó Judith en la película The Land Before Time, que salió en los cines en noviembre 18 de 1988. En español, la película es conocida como En busca del Valle Encantado. La otra película que nunca llegó a ver completa fue All Dogs Go to Heaven. En español es conocida como Todos los perros van al cielo. El estreno de esa película fue en noviembre 17 de 1989, un año después de la película En busca del Valle Encantado, The Land Before Time. La razón por que la película salió hasta un año después fue porque no fue terminada hasta entonces, pero como Judith ya había terminado todo su trabajo de voz para la película, pudieron usar su voz completamente sin tener que contratar a alguien más que la terminara. En la película The Land Before Time le dieron homenaje a Judith en los créditos al final que dice "Para Judith Barcy". Y en la película All Dogs Go to Heaven, la canción Love Survives, El amor sobrevive, fue dedicada a Judith. La muerte de Judith y de su mamá María son ejemplos de eventos que pudieron haber sido prevenidos, pero por causa de pruebas, entre comillas, nunca pudieron hacer nada. Helen A. Kleinberg le dijo a Los Angeles Times, un periódico famoso en California, abro comillas, "Esto es parte del problema. Es fácil enfocarse en el abuso físico porque lo podemos ver", cierro comillas. Y Palmer después le comentó a este mismo periódico que, abro comillas, "¿Cómo protegemos a alguien de amenazas? Honestamente no podemos. Yo puedo decir te voy a matar. Yo tengo ese derecho porque tenemos una sociedad libre para poder decirlo. Lo que no tengo es el derecho de cometer ese acto", cierro comillas. En septiembre de 1988, el director Robert L. Shaffey, del Departamento de Servicios para Niños, le informó a la Junta de Supervisores que su departamento iba a tener más entrenamiento dirigido al riesgo de violencia doméstica y cómo afecta a los niños. También los trabajadores sociales fueron instruidos a informarles a individuos, como a los psiquiatras, que tienen un deber legal de informar abuso a las autoridades cuando un caso esté cerrado. Esto vino después de que en el caso de Judith, los trabajadores sociales no le informaron al psiquiatra que cerraron el caso de abuso que ella había reportado. Esto pudo haber afectado los hechos también, pues quizás ella pudiera haber dicho que el abuso todavía estaba sucediendo, pero ella estaba bajo la impresión que el caso todavía estaba siendo investigado. Algo que les quiero comentar es que Robert L. Shaffey, el director del Departamento de Servicios para Niños del Condado de Los Ángeles, renunció en el año 1990 por críticas a su agencia y presión de la Junta de Supervisores del Condado. La decisión
Se tomó después de revelar que Robert y otros altos funcionarios habían permitido que 2 hogares de acogida permanecieran abiertos durante varios años después de que investigadores advirtieran que los padres de esos hogares habían abusado físicamente y sexualmente de sus hijos. Los padres eran líderes destacados de asociaciones de padres adoptivos que se reúnen rutinariamente con funcionarios del condado. Eso habla mucho sobre el tipo de gente que según estaba para proteger a los niños de Los Ángeles. No todos, pero definitivamente de varios. Judith y su mamá María fueron sepultadas juntas en Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills, California. En la tumba de Judith y también en la de su mamá María, la frase "yup, yup, yup" fueron escritas, una frase que también decía el personaje Ducky en la película The Land Before Time, cuando quería decir que sí. Joseph, sin embargo, se cree que fue sepultado en una tumba sin marca. En la miniserie Visión Fatal, Judith Eva Barcy jugó el papel de una niña que fue asesinada por su propio padre, un caso basado en la vida real. Y desgraciadamente en la vida real de Judith, eso fue exactamente lo que le sucedió a ella. Si sospechan que un niño está siendo abusado o descuidado, o si tú eres un niño o niña que está siendo maltratado, llama a Servicios de Protección Infantil al 1-800-422-4453. Gracias por escuchar, seguir y compartir. Comenten si quieren un saludo. Nos vemos en el próximo episodio de Crímenes en el Oeste.